Y vamos a compartir la palabra, vamos a compartir este mensaje. Le pido allí donde está que pueda tal vez acomodarse, sentarse, tomar un tiempo de quietud y vamos a escuchar esta palabra que el Señor ha ministrado a mi vida en este tiempo de crisis, en este tiempo de situación difícil que hemos vivido. Para todos, como lo decía al principio, ha sido diferente. Para todos ha sido, algunos tal vez están muy estresados por el tema del trabajo. Tienen trabajo pero están muy estresados y agobiados porque hay una presión una presión desde la jefatura hacia ustedes. También muchos están agobiados porque no tienen trabajo, o muchos agobiados porque tienen que salir a trabajar, o en sin fin de cosas. Muchos que tienen trabajo tienen que estar en la casa y ya no están, ya están como al borde del colapso por la cuarentena porque no podemos salir. Y es válido todas esas cosas, los sentimientos que nos embargan. Pero hay una esperanza que tenemos en Jesús y quiero leer allí en Lamentaciones 3. Dicen que el libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías, de acuerdo a muchos contextos, porque estaba dentro del mismo contexto que se escribió el libro de Jeremías. Y voy a leer el versículo 21 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás terminan. Grande es su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y se dice que este libro fue escrito, ¿cierto?, por el profeta Jeremías. El libro de Lamentaciones es un libro poético. Es un libro que cuando estaba preparando este mensaje, que contiene 5, si no me equivoco, capítulos. De hecho, vienen en orden de acuerdo al alfabeto hebreo. Es muy interesante allí. Y para que ustedes sepan, los libros no están escritos cronológicamente en la Biblia según su orden. Hay libros que fueron escritos un poco antes, o hay libros que están simultáneamente escritos de acuerdo a la situación, el contexto cultural, social que se estaba viviendo en ese entonces. Y este libro se asocia a que Jeremías lo escribió porque es muy parecido su vocabulario con las profecías de Jeremías y este libro. Y Lamentaciones cuenta acerca de la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor en el reinado de Sedequías. El pueblo de Israel se había alejado del Señor, había alejado su corazón del Señor, y el Señor permitió que invadieran Jerusalén y la sitiaran. Fue sitiada por Babilonia, y los príncipes de Babilonia, en ese entonces sitiada si ustedes pueden acordarse de muchas películas que hemos visto de Disney, por así decirlo. En estas sitiadas eran muros que levantaban, sitiaban la ciudad completa y nadie podía entrar ni nadie podía salir. Estaba completamente gobernada por Babilonia y fue un tiempo terrible. Yo creo lo estudiaba y fue un tiempo de la mayor masacre que hubo, violenta, contra los niños, mujeres. Y si usted puede leer el libro de Lamentaciones, de verdad que es muy, muy fuerte en el contexto que se estaba dando, y por algo se llama Lamentaciones. Y esta ciudad estaba sitiada, y los príncipes de Babilonia hicieron en las murallas como un hueco, y entraron por ahí para atacar a la gente de Jerusalén. Y fue cuando el rey Sedequías, esto se lo cuento como la historia, esto sale en la palabra para que usted también lo pueda leer. Sale allí, de hecho lo vamos a leer en Jeremías 39 del 1 al 7. Pero quiero contarle esto para que podamos entender. El rey Sedequías se escapó junto a su ejército mientras los otros entraban. Él se logra escapar, pero lo logran encontrar, capturar, y se lo llevaron ante el rey de Babilonia. Mataron a sus hijos frente de él, los degollaron frente de él, y a él le sacaron los ojos. Imagínense el nivel de violencia que había en ese entonces. Y a fin de cuentas era Dios que estaba permitiendo esto en Jerusalén, porque era un pueblo era el pueblo de Dios que se había apartado de él. Lo estaba disciplinando
por causa del pecado que había subido, a causa de la idolatría que llevaban, de la mala vida y la mala forma de vivir que llevaban alejada del Señor. Y en Jeremías 39, del 1 al 7 dice: en el mes 10 del 9 del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén con todo su ejército y sitió la ciudad. A los 9 días del mes 4 del año 10 del reinado de Sedequías, se abrió una brecha en la muralla de la ciudad, por la que entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, es decir, Neregal Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequín el Rabsaris, Nergal Sarecer el Rabca y todos los demás príncipes del rey de Babilonia, y acamparon en la puerta central. Cuando los vieron, el rey Sedequías de Judá y todos sus soldados huyeron de noche. Salieron de la ciudad por el camino del jardín real, por la puerta entre las dos murallas, y el rey salió por el camino del Arabá. Pero el ejército caldeo los siguió, y alcanzaron y apresaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Entonces lo llevaron a Ribla, en tierra de Hamat, donde se encontraban el rey Nabucodonosor de Babilonia, y éste le dictó la sentencia. Allí en Ribla, el rey de Babilonia mandó a degollar en presencia de Sedequías a los hijos de este. Lo mismo que a todos los nobles de Judá, el rey Sedequías le sacó los ojos y se lo llevó a Babilonia sujeto con grilletes. Imagínense esta escena terrible que estaban viviendo de opresión el pueblo de Jerusalén. Hoy día tal vez nosotros no estamos viviendo esa opresión, pero sí estamos viviendo en un momento de crisis. Y el profeta Jeremías se encontraba en esa situación. Y quiero leerle parte de los versículos que en Lamentaciones en Lamentaciones 3 dice: esperanza en la fidelidad del Señor. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del ojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos, me sitió y me rodeó de angustia y aflicción, me enterró en un lugar oscuro, como los que habían muerto hace tiempo. El profeta Jeremías está viviendo una situación terrible. En él estaba siendo afligido espiritual, en su alma y aún en su cuerpo estaba siendo afligido. Él escribió Lamentaciones 3 desde su perspectiva de su propio dolor. Ya estaba incluso podemos decir que estaba en una depresión sumida, estaba sumido en desesperación. Aquí lo dice: me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo, me cercó con un muro y no pude escapar. Me ató con pesadas cadenas. Ya estaba siendo oprimido a un nivel extremo porque la violencia era tal en ese entonces que no había escape, no había cómo salir. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Está hablando del Señor. Impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Está hablando de un dolor tan terrible que muchas veces nos hemos visto enfrentados nosotros a esa situación, nos hemos visto enfrentados nosotros a esos dolores, a esas desesperaciones, en cuanto no tenemos un escape. Hoy día tal vez tu dolor, estas situaciones, es tu situación familiar, es tu crisis financiera, es millones de cosas, pero aquí el profeta Jeremías está viviendo algo realmente terrible. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras lamento por mi pérdida. No obstante, dice el versículo 21, después de me adelanté un poquito esos versículos, pero quiero que usted ahí con más calma lea Lamentaciones 3. Bueno, si se puede leer el contexto general, o sea, de todos los capítulos. Pero en este versículo 21 dice: no obstante, aún a pesar de todo lo que estaba viviendo, que era terrible. Yo creo que nadie ha vivido tal agobio de llegar a ese punto de decir, me arrebató la paz, ya no recuerdo, incluso dice en un capítulo, ya no recuerdo qué es la prosperidad. Y lo vamos a aprender un poquito más adelante. Dice: sin embargo, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Y en esto me quiero detener. Hay tres cosas que estaban ocurriendo en la ciudad de Jerusalén, que primero estaba sitiada, invadida por el pueblo, por el rey de Babilonia. Imagínense, ellos no eran seguidores del Señor, no eran. Imagínense la idolatría que había en ese entonces.
lo terrible que sucedía con las mujeres, con los niños, a cuántas mujeres, hombres mataron, a cuántos niños se los llevaron. No podemos imaginar lo terrible de ese entonces. Entonces había estado ocurriendo que la ciudad estaba sitiada. Segundo, nos relata en los versículos más anteriores, no había alimento. No había alimento. Y por tercero, había un hambre intensa. Había un hambre que yo creo que no hemos podido nosotros observar a ese nivel. Yo creo que llevaban meses sin comer. Yo me imagino a muchos de los niños allí en sus huesos. A ese nivel había llegado, desnutridos completamente. Y en los 2 primeros capítulos de Lamentaciones, Jeremías relata el lamento de las perspectivas de lo social, de lo que estaban viviendo. Pero el capítulo 3, que el que estamos leyendo, lo relata desde lo que él estaba viviendo. Él cuenta lo que él, su situación particular. No estaba orando, no estaba diciendo lo que el entorno estaba viviendo, sino lo que él sentía en su corazón, sentía en su espíritu y aún hasta en su cuerpo físico. Dice, pero hay algo que, como decía, que cambió en el versículo 21. Que como que yo creo que de repente en su estado terrible que él estaba viviendo, entró una lucidez de él y entró una luz de esperanza. Y por eso él dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Cuando nosotros nos vemos sumergidos en situaciones difíciles, ¿qué recurrimos primero? Nos ahogamos muchas veces, nos ahogamos en en el propio dolor que estamos viviendo, en la circunstancia, y nos encerramos en nuestro propio mundo y decimos, nadie puede pasar por esto tan terrible, nadie entiende lo que yo estoy viviendo porque esto solo me ha tocado a mí, y nos dejamos gobernar por esta circunstancia, por esta situación, por esta crisis. Y muchas veces nosotros, incluso ahora, muchos que están sin trabajo pueden decir, pero estoy agobiado, las deudas me están ya superando, y nos centramos en las deudas, nos centramos en la circunstancia. Pero no reaccionamos como lo hizo el profeta Jeremías, que dijo, pero no obstante, aún en medio tengo una luz de esperanza. Y Dios hoy día quiere que nosotros reaccionemos de nuestra circunstancia y digamos, hay una esperanza. Y no es una esperanza en el gobierno, perdóname que te diga, pero el gobierno puede hacer mucho o poco, pero nuestra esperanza no está depositada en los políticos, porque ellos son personas y tal como nosotros mienten, tal como nosotros que podemos cometerlo, cometen errores y se pueden equivocar, y muchos de ellos gobiernan para sí mismos, pero hay alguien que gobierna por nosotros y que vela por nosotros, y ese es Jesús, ese Dios que siempre está preocupado de nosotros. Y Jeremías tuvo esperanza, fue lo primero que él vislumbró en medio de su terrible dolor, de su desesperación, de la depresión que él estaba viviendo en su espíritu, en su alma, de su agobio. Tuvo esperanza. Y también reconoció, como dice el versículo 22 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca se acaba. El fiel amor de Él nunca se acaba, y eso lo hemos podido ver en este tiempo. El Señor ha sido fiel, el Señor nos ha demostrado su amor, y hemos dicho muchas veces que el Señor no está juzgando a la tierra, al contrario, es un llamado de parte del Señor que permite Él para que nos volvamos a Él, para que nos volvamos de corazón sincero, contrito y humillado, como dice su palabra, ante Él, a tener una relación con Él. Y Jeremías lo declara, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Su amor es una fuente inagotable. Jeremías lo recordó aún en su dolor, aún en el agobio que él estaba viviendo, porque el pueblo de Jerusalén estaba siendo disciplinado por el Señor, por a causa de su pecado, a causa de su idolatría y a causa de muchas otras cosas que habían vivido, que estaban haciendo, le habían dado la espalda al Señor. Sin embargo, Jeremías recordó del amor de Él, recordó del amor de Jesús, del amor de Dios. Y el amor de Dios, como lo hemos aprendido, es una fuente inagotable. Yo lo decía en la otra predicación, su amor es ancho, alto, profundo. No lo podemos comprender. El amor del Señor es ilimitado, no es como el de nosotros, que yo amo condicionalmente a mi hermano, yo lo amo condicionalmente a una persona.
Si esta persona me falla, el amor hasta se puede quitar, se termina el amor. En cambio, el amor del Señor es constante, es inagotable, porque el Señor nos sigue amando en el final del día, a pesar de que le fallamos, o a pesar de que a lo mejor no hicimos nada malo, nada incorrecto durante el día. El Señor nos sigue amando. Y Jeremías recordó ese amor de Dios y tuvo esperanza en Él. Y recordó que la misericordia del Señor estaba, dice: no obstante, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, su misericordia jamás termina su misericordia. Y en este caso, misericordia lo podemos asociar a que era el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel, el pacto de lealtad, porque era su pueblo escogido, era su pueblo amado. Y eso es, obviamente, nosotros bendecimos la tierra y el pueblo de Israel, porque es el pueblo del Señor. Y Jeremías recordó esa misericordia y dijo: Dios tiene un pacto vigente con Israel, y recordó que sus misericordias se renuevan todos los días para nosotros. Y también recordó la fidelidad del Señor, y lo decíamos al principio, la fidelidad del Señor la hemos podido ver en este tiempo. Dios ha sido fiel de alguna u otra forma, Él sigue siendo fiel. Y también recordó, dice: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Recordó que era su herencia, recordó que tenía una herencia más allá de lo natural, recordó que tenía una herencia más allá de lo que las circunstancias le estaban dando, mostrando a Jeremías. Recordó que dice: hay una herencia en el Señor, por lo tanto, aún en medio de la circunstancia, me imagino que esto lo escribió en un momento de dolor terrible, cuando yo creo que tú y yo hemos pasado por temporadas de mucho dolor, donde nuestro cuerpo se duele tanto que incluso bajamos de peso por tanto llorar. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando vivimos alguna decepción o cuando algo nos daña nuestro corazón, es algo increíble cómo el cuerpo se llega a afectar, que incluso perdemos hasta el apetito, o en algunos casos incluso le da ansiedad. Pero nuestro cuerpo se convulsiona por el dolor que estamos viviendo. Imagínense la situación de Jeremías. Pero aún en esa situación, dice: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Esperaré en Él. No es esperar impacientemente, sino que es esperar con paciencia en las promesas del Señor. Jeremías no dependía de las circunstancias. No dependió de las circunstancias, lo que estaba viviendo era terrible. No dependamos de nuestras circunstancias que estamos viviendo. Hemos dicho que esto va a pasar, pero esto va a pasar y puede venir otra cosa, peor, o a lo mejor en más bajo nivel, no lo sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que puede venir. Lo que sí tenemos certeza y seguridad en que tenemos que tener nuestra confianza y nuestra esperanza en aquel que nos amó, en aquel que ha depositado en nosotros palabra, en aquel que ha depositado en nosotros promesas del Señor. Y Jeremías no dependía, en ese momento se salió de su cena, yo me imagino, y miró desde arriba las circunstancias que se estaban viviendo y dijo: yo puedo estar muy afligido en mi espíritu, en mi cuerpo y en mi alma, pero yo no dependo de esto. Hay alguien que me llamó, hay alguien que me amó, hay alguien que sus misericordias se renuevan para mí todos los días, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de que este pueblo se alejó del Señor, porque Jeremías, él no se alejó de él. Había un pueblo que se había alejado del Señor y Jeremías podría haber dicho: pero Señor, yo te he sido fiel. Pero aún en eso, en su aflicción que estaba viviendo, dijo: no, yo confío en Él y espero en Él. Amén. Esperar con paciencia. A veces creemos que las promesas de Dios se tienen que cumplir ahora ya. Y estamos en la crisis viviendo convulsionados y decimos: Señor, pero ¿y la promesa que tú me declaraste? Y la promesa que salen en las palabras. Pero Jeremías declaró algo que es muy importante para nosotros: esperar con paciencia. Amén. Debemos esperar con paciencia porque hay una herencia en el Señor. Y yo creo que eso todos los grandes hombres de la Biblia, incluso el apóstol Pablo, lo escribieron: esperar con paciencia y que confiar en el Señor, porque sus tiempos no son nuestros tiempos. A veces creemos que el Señor acelera muchas cosas en nuestra vida, pero necesitamos vivir los procesos del Señor en nosotros para que eso nos vaya formando, porque si no vivimos los procesos, vamos a repetirlos en alguna u otra forma, porque no somos aprobados, no somos graduados de esa situación. Entonces Jeremías nos está enseñando a través de este versículo y a través del dolor que él está viviendo,
Espera con paciencia. Tienes una herencia en el Señor. Él recordó, tengo una herencia en el Señor es mi herencia. El Señor, el Señor, con Él lo tengo todo. ¿Qué es una herencia? ¿Cierto? Lo aprendíamos de la parábola del hijo pródigo, que Él pidió su herencia, que era en dinero, y la malgastó. Pero aquí se refiere al Señor, que Él es su herencia. Cuando tenemos al Señor, lo tenemos absolutamente todo. Podemos perder todo, pero no podemos perder la conexión con nuestro Señor. No podemos ser como el pueblo de Jerusalén, que se apartó, que dio vuelta a la espalda al Señor, porque ahí nos desconectamos de la fuente de la vida eterna, nos desconectamos de esta herencia maravillosa que es el Señor. Debemos esperar con paciencia. Dice el otro versículo, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan, que dependen de Él. ¿Tu dependencia de quién es hoy día? ¿De quién es? ¿Del Señor? ¿O es de tu sueldo? ¿O es del gobierno de turno? ¿O es de las situaciones que estás viviendo? ¿O es de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos? ¿De quién dependes hoy día? Debemos depender del Señor, porque por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Hay veces que no necesitamos hablar tanto, sino que necesitamos oír la voz del Señor a través de su palabra. Y esperar con paciencia para que el Señor produzca cambios en nosotros y poder graduarnos de esa situación. Por eso dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. ¿Buscamos al Señor realmente? Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. La salvación no proviene, lo vuelvo a decir, de tus finanzas, no viene de cuántos tienes en la AFP, no viene de cuánto tienes en tu cuenta bancaria, no viene de cuánto sabes de tus estudios, no viene de eso. La salvación viene de nuestro Señor, por eso debemos esperar en Él. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizás por fin hayan esperanza, que vuelvan la otra mejilla a aquellos que lo golpean, y que acepten los insultos de sus enemigos, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión, debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o causarles dolor. Cuando la gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué causó dolor? Pero es que Dios nos está castigando, es el propio pecado de nuestra humanidad que nos hace sufrir dolor, que nos hace sentir dolor, agobio. Es nuestro pecado. Cuando tú te sientes agobiado por una decisión que tomaste, no fue porque el Señor te dijo que tomaras esa decisión, fue tú mismo tomando esa decisión, tú mismo te provocaste ese dolor, tú mismo a través del pecado provocaste que eso viniera a tu vida, no es el Señor condenándote. Por eso dice, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Él no se complace en eso. Entonces Dios no te genera dolor. No digas que Dios me dio esta situación de dolor y yo estoy sufriendo. No, es causa de tu propio pecado, es causa de tus propios errores que tú estás viviendo y asumiendo. Y que tenemos que enfrentarlos también. Pero Jeremías es impresionante. Imagínense todos los versículos que leíamos anterior, pero después resalta la grandeza del Señor y lo que Él es, su fidelidad, su amor, su misericordia, que Él es su herencia y que Él no daña a la gente, sino que al contrario le dice a Jeremías, y lo dice por la situación que estaban viviendo. Lo dice por la situación de pecado que se estaba viviendo en ese entonces. Vuélvanse al Señor, por eso dice, es bueno que se vuelvan al Señor de temprana edad. No esperes tener 50 años para acercarte al Señor. Muchos nos dicen, no, todavía no, yo quiero vivir la vida. He escuchado muchas veces eso. Y yo creo que si algún pastor me está viendo, o los pastores de acá, siempre hay alguien que nos dice, no, vale, en mí la iglesia, no, todavía no, yo voy a disfrutar la vida un poco. Pero en ese disfrutar la vida se te puede ir la vida sin el Señor. Se te puede ir la vida. Por eso dice Jeremías, yo me imagino a Jeremías escribiendo este capítulo con dolor en su corazón, llorando, diciéndole, por favor, así como, vuélvete a Él a temprana edad, no sea que ya sea tarde. Y eso es lo que Dios no quiere decir, vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Yo lo dije en una reunión, no pierdes absolutamente nada con entregarle tu vida al Señor. No se pierde nada. No, al contrario,
tienes mucho que ganar, la vida eterna en el Señor. Él está por ti y Él hoy día quiere que tú vuelvas a Él. Por eso es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Lo dice por el contexto, entendámoslo también desde eso, pero también entendámoslo desde nuestras condiciones, cómo nosotros también estamos viviendo. Si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en nuestros propios errores, a nuestra propia manera, porque hay gente que dice, no, yo vivo a mi manera, pero tu manera te ha llevado a un buen camino, te ha llevado a tener muchas cosas, o estás viviendo en tu corazón agobio. Vuélvete al Señor. Amén. Jeremías se rehúsa a vivir esas circunstancias, se rehúsa a vivir que su circunstancia le robe su adoración a Dios. Y lo que él cree de quién es Dios para su vida, Jeremías no dejó que la situación la dejara al lado o lo dejara de adorar al Señor. Y vamos a leer en 2 Reyes 25 del 8 al 10. También este versículo está conectado con este contexto. Dice, esta es la Nueva Traducción Viviente, en agosto de ese año, el 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Naburazadán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. El enemigo llegó y lo primero que destruyó fue el templo del Señor. Fue el templo del Señor. ¿Qué hace el enemigo? Lo primero que hace nosotros no es destruir el templo físicamente, es destruir nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías porque era un hombre 100% natural. Podría haberse, a pesar de que era el profeta, podría haberse dejado llevar por la circunstancia y haberse dejado apartar del Señor. Pero sin embargo no lo hizo. Entonces lo primero que el enemigo hace es destruir nuestra relación con el Señor, ¿cierto? Distraernos de cosas a través de hoy día de la televisión, a través del celular, a través incluso de amigos que no nos edifican para nada. Y de muchas situaciones que tú y yo sabemos que nos alejan del Señor. Yo creo que no tengo que decirte qué es lo que te aleja del Señor. Todos sabemos las cosas en nosotros que nos alejan del Señor. Y destruyó el templo. Lo primero que el enemigo hace es robar nuestra relación con Dios y nuestra adoración a Él. La gente no estaba yendo al templo. La gente no estaba en ese entonces. Yo creo que ni siquiera sintieron dolor en su corazón porque estaban tan apartados del Señor. Que no sintieron dolor en su corazón por haber derribado el templo. No había una relación con Dios. Y quiero leer en 1 de Pedro 5, del 7 al 8, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El primer versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero el otro versículo es como una advertencia, dice, pero, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando a quien quitarle su relación con Dios, porque si sabes que si empieza allí a merodear por ahí, a entrar por allí, de alguna u otra forma, y si le damos cabida a eso, Él va a destruir nuestra relación y ya no vamos a sentir esa relación, ese apego con el Señor. Por eso, a pesar de que estemos nuestra ansiedad sobre Él y descansemos en Él, yo sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, pero tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Amén. Tenemos que estar atentos, tenemos que tener la relación con el Señor, íntima con nuestro Señor, que cuando estemos en aflicción podamos ir a Él, cuando cometa algún error, rápidamente me pueda volver al Señor. Así es. Porque el enemigo, sobre todo en este tiempo, anda buscando la desconexión del Señor, que nos desconectemos de Él, que rompa nuestra relación. Y cómo a través de incluso hasta de peleas familiares dentro de la casa hoy día, a través de poner la cizaña para que los matrimonios se peleen. Así es, ¿verdad? El enemigo, entonces usted tiene que poner atención a esas cosas y no darle cabida al enemigo. Tiene que meditar y decir, ¿esto es realmente del Señor? ¿Esto es realmente una situación que pasó pasajera? ¿O le está dando más énfasis a la circunstancia que al Señor? No abandones tu lugar de adoración. Jeremías no abandonó su lugar de adoración. No abandonó. Él siguió adorando. Jeremías había perdido todo.
estaba sumido en la desesperación, quebrantado en dolor y depresión, pero recordó que había esperanza, recordó que aún en medio de esa situación podía adorar, podía declarar lo que Él es, y la adoración no es cantar, hemos reducido la adoración a un cántico, la adoración es llevar un estilo de vida en el Señor, guardar sus mandamientos, guardar su palabra, tener comunión con Dios. Entonces Jeremías recordó en ese momento de aflicción que vivió, no, yo tengo que adorar al Señor, yo tengo que declarar lo que Él es. Tú debes decidir adorar en medio de las circunstancias. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto lo escribió el salmista David, y nos está diciendo hoy día que nosotros vamos a adorar al Señor a la iglesia, que estemos allí, todo súper bien y maravilloso, ¿cierto? Cuando hemos vivido retiros, como que no nos queremos ir de ahí, y es maravilloso porque estamos en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando tienes que volver a tu situación, a tu día a día? ¿Qué pasa cuando tienes que estar en tu casa y esa atmósfera del Señor, de su presencia, no está? Por eso es necesario que busquemos al Señor todos los días de nuestra vida, en nuestra casa, cuando vayamos en la micro, cuando esto vuelva a la realidad, cuando estemos en el metro, cuando estemos en el baño, cuando estemos en nuestro dormitorio. Es una relación, es una adoración que nos lleva más allá de estar a lo mejor las 24 horas del día orando, porque tenemos una conexión con el Señor, que cuando voy caminando puedo conversar con el Señor. Y yo sé que el Señor me está escuchando, puedo sentir su presencia, puedo sentir como Él me abraza, puedo sentir como Él sana toda herida. Es porque hay una relación íntima con el Señor. Entonces debemos, al igual que David, generar esa necesidad absoluta de depender del Señor todos los días. Tal vez hoy día no nos estamos congregando en un templo, pero vuelve tu casa a un lugar de adoración, vuelve tu casa a un lugar donde la presencia del Señor esté allí, vuelve tu dormitorio, vuelve todo rincón de tu casa a un lugar donde su presencia sea depositada. Debemos vivir en comunión con Cristo, meditando en su palabra y contemplando la perfección de Dios. Cuando contemplamos su perfección, lo que cantábamos, inigualable, maravilloso, nos quedamos asombrados, y usted se enfoca en la perfección de Dios y no en sus problemas. Usted se enfoca en lo que es Dios para su vida y no en la circunstancia que está viviendo. Debemos recordar su amor y volvernos a Él. Rápidamente volvernos a Él. El enemigo coloca en nosotros vergüenza cuando cometemos un error y nos hace alejarnos del Señor en vez de acercarnos a Él, ¿cierto? Cuando hemos cometido algún pecado, algún error, en vez de acercarnos rápidamente al Señor, la vergüenza nos gana y decimos, no, es que yo no soy digno de volver al Señor. No, lo que el Señor quiere es que rápidamente volvamos y nos arrepintamos delante de Él, que nos arrodillemos ante su presencia y volvamos nuestro corazón a Jesús. Volvamos nuestro corazón al Señor. Lo que frena de adorar muchas veces y de vivir una vida de adoración es la culpabilidad. Me siento culpable por lo que hice, me siento culpable por los errores que cometí o por lo que dije. Pero eso no viene del Señor, porque el Señor, Él es rápido para perdonarnos cuando lo hacemos de corazón humillados, cuando lo hacemos con arrepentimiento y no con lágrimas, sino que con un arrepentimiento sincero. Él es rápido para perdonarnos, pero el enemigo coloca a nosotros la culpabilidad. No dejes que la culpabilidad gobierne tu corazón y que eso te impida acercarte nuevamente al Señor. Y también debemos recordar que hay una promesa de Dios para nosotros. La Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de promesas que hoy día las podemos hacer verdad, pero debemos mantener una relación correcta con el Señor para que esas promesas en el tiempo de Él sean cumplidas en nuestras vidas. No en nuestro tiempo, porque nosotros de repente queremos, como lo decía, acelerar los tiempos. Dios, acelérame esto, pero resulta que no vivo el proceso y no me debo graduar de forma correcta, ¿cierto? Por más que yo intente tener 12 años y graduarme de cuarto medio, no puedo, porque recién tengo 12 años, tengo que vivir cada año. Tiene su propia materia, cada año tiene su propia lección, cada año tiene su propia prueba. Esto es lo mismo es el Señor, cada etapa tiene su propia prueba, cada etapa tiene su propia situación diferente en la que necesitamos ser graduados. Es por eso que debemos recordar que hay una promesa del Señor para nuestras vidas. Hay una promesa del Señor para nosotros. No olvides que el Señor te llamó, no olvides que el Señor te apartó, no olvides que eres hijo del Señor. No desenfoques tu mirada en este tiempo, al contrario, vuélvete a Cristo, vuélvete a su presencia, vuélvete a Él de corazón sincero para que Él pueda obrar en tu vida.
Amén. Y Jeremías recordó eso, recordó que había un pacto de amor entre Dios y su pueblo. Dijo, tengo herencia en el Señor. Y en medio de su aflicción, en medio de su dolor, de lo que él estaba viviendo, podemos ver cómo él adora. Lo podemos ver en Pablo, ¿se acuerdan cuando lo aprendíamos? Pablo y Silas adorando allí en medio de la cárcel. Sí, verdad. Ellos nos muestran que nuestra vida en Cristo no es fácil. Verdad. Vamos a vivir aflicciones, Así vamos a vivir situaciones. Yo no te vengo a decir que no vas a vivir situaciones, vamos a vivir porque necesitamos ser formados, moldeados, disciplinados por Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos deje moldear como los alfareros moldea allí en la greda para hacer algo. Necesitamos eso, necesitamos que Dios nos forme, pero déjate que Dios te forme tu vida. No te vuelvas una persona que dice, no, aquí no te metas, Señor. Porque vas a vivir situaciones y las vas a vivir solo. Y las vas a vivir alejado del Señor. Y quizás, ¿qué vas a enfrentar? Quizás, ¿cuál va a ser el término de esa situación? Volvámonos como Jeremías. Volvámonos aún en medio del lamento. En medio de la circunstancia, del agobio. Hoy día tal vez todo esto ha venido a causa del pecado de nuestra humanidad. De lo que estamos viviendo. Hay tantas leyes que se van a aprobar. Y que no vamos a poder decir, pero estoy en contra de eso. Se van a aprobar igual porque el pecado está desenfrenado en el mundo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Uno no puede decir que está de acuerdo con cierta cosa porque dice no, porque al tiro saltan los comentarios, ¿cierto? Tratándonos de muchas cosas como cristianos, no podemos dar nuestra opinión, pero no caigamos en rebatir, no caigamos en eso, sino que al contrario, oremos por ellos, pidamos por ellos y pidamos por la salvación de esta humanidad. Y a la vez pidiendo eso, nosotros nos encontramos con nuestro Señor, nos reencontramos en la relación que tenemos. No caigamos en la crisis, no caigamos en el pánico colectivo, no caigamos en la situación que estás viviendo, porque hoy día estamos viviendo esto, pero mañana quizás qué situación te va a tocar. Quizás has vivido alguna pérdida, quizás has vivido alguna situación difícil. Muchas mujeres han perdido a sus bebés y a lo largo de todos estos años. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Cómo enfrentas las situaciones? Dios hoy día nos quiere decir que tenemos que seguir adorando en medio de la circunstancia, que debemos enfocarnos en Él, arrepentirnos rápidamente y recordar que hay una promesa para nosotros, recordar que Dios es fiel, como dice Jeremías. No obstante, hay una luz de esperanza. Recordé que el Señor que Dios es fiel. ¿Podemos decir nosotros eso mismo en la aflicción que podemos estar viviendo? O incluso a lo mejor hoy día no estamos viviendo aflicción, pero esta palabra queda guardada en ti para que cuando tengas que vivirlos puedas salir victorioso y puedas recordar que la fidelidad del Señor no cambia y que sus misericordias se renuevan todos los días para nosotros. Todos los días para nosotros. Lo podemos ver en los árboles, lo podemos ver en los animales, lo podemos ver en nuestra familia, lo podemos ver en las cosas que tenemos, en las cosas que Dios nos ha dado. Recuerda y ve la fidelidad de Dios en tu vida. Y quiero bendecirte en esta tarde. Quiero que puedas atesorar esta palabra en tu corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez se vienen tiempos más duros. Tal vez se vienen tiempos en que nuestra fe va a tener que ser bien cimentada en el Señor. No podemos caer ante el primer viento. Si estamos cimentados en el Señor, vengan olas, terremotos, situaciones complicadas, creemos en el Señor y estamos confiados en la roca que es Cristo. Y esta es nuestra labor, y es tu labor también, como lo decía al principio, de instruirte en la palabra, de leer, de buscar al Señor. Nosotros podemos predicar, pero las predicaciones son solo jueves y domingo, y los martes en los grupos de conexión, pero los otros días lees tu Biblia, los otros días tienes un tiempo de oración con el Señor, los otros días aparta un tiempo para cantar. Fortalece cantar, fortalece leer la palabra. Tal vez si no sabes cómo leerla, pregúntanos por interno para que te podamos orientar, porque es importantísimo y vamos a recordarlo. Yo creo que todas las veces que a alguien le toque predicar es leer la palabra del Señor, porque es la única que nos mantiene, porque aquí tenemos evidencia de todos los que vivieron opresión, situaciones difíciles, pero se mantuvieron firmes en el Señor y confiaron en su palabra. Y también creemos en el Señor, que Él es fiel en cumplir sus promesas. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle al Señor que esta palabra nos
afirme en Él, nos afirme nuestra confianza, y que tal vez si tú estás alejado del Señor, vuélvete a Él, vuélvete a una comunión, crea una disciplina de buscar al Señor, crea una disciplina de orar, de buscar en tus propias palabras, en tu forma de buscar al Señor, y que la aflicción y que las circunstancias que tú puedas estar viviendo no te afecten ni puedas someterte a ellas, sino que al contrario, coloca tu fe en Dios y vas a ver la circunstancia desde lejos con la mirada del Señor, con la mirada de que vas a lograr superar ese obstáculo, a superar esa situación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz para nosotros, porque tu palabra Señor, nos instruye, Señor, nos corrige, nos llena, Señor, de valentía, Señor, nos hace arrepentirnos, nos hace volvernos a ti, porque podemos ver tantos relatos, Señor, en la Biblia de gente, Señor, que vivió aflicciones mucho más difíciles que nosotros podemos estar viviendo hoy día, persecución, situaciones difíciles, Señor, pero sin embargo se mantuvieron en fe, creyendo en la promesa, creyendo en tu palabra, creyendo en lo que tú habías dicho de ellos, en el pacto de amor eterno. Señor, por eso en esta hora depositamos absolutamente toda nuestra confianza delante de ti. Declaramos que tú eres nuestro Señor, declaramos que tú eres fiel, que tú eres, Señor, ese Dios de misericordia, Señor, que la renueva todos los días para nosotros, que hemos fallado, Señor, muchas veces, y tal vez lo vamos a seguir haciendo, pero tu fidelidad y tu amor no cambia, Señor. Por eso te agradecemos que esta palabra, Señor, nos afirme en ti, que no nos haga, Señor, volver atrás, sino que al contrario, esta palabra nos haga, Señor, crear en nosotros la disciplina de buscarte, de volvernos a tener una relación contigo, de volvernos, Señor, a ti, a tus pies, a tu amor, a que podamos sentirte como nuestro Padre, como nuestro amigo, Señor, y que podamos volver a tener esta relación, Señor, contigo, a pesar de las circunstancias, porque van a seguir ocurriendo cosas, pero nuestra confianza y nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Te agradecemos, Jesús, por esta palabra. Bendice a cada persona que la oyó, Señor, a aquellos, Señor, que quieren volver, Señor, a ti, que están ahí dudando en su corazón. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre ellos, Señor, y los inquiete en su corazón para volverse, Señor, a ti, para que ellos puedan volver su rostro a ti, para que ellos puedan volver a tener esa relación que tenían contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que busques al Señor con todo tu corazón. Espero que busques su palabra. Quizá en cuánto tiempo más nos vamos a poder ver, no sabemos. Las cosas están mejorando, pero no lo sabemos. Por mientras, alaba al Señor. Por mientras, adora al Señor. Mientras, vuelve tu casa a un lugar de adoración. Vuelve tu casa a un lugar donde tú puedas entrar y decir, aquí está el Señor. Aquí está el Señor en mi casa. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor, vamos a ofrendar, así que le invito a que tomes allí su ofrenda.